Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a ver la introducción, vamos a ver la parte del cambio climático y su impacto, vamos a ver la parte de amenazas del cambio climático para el sector agroalimentario, de ahí pasaremos a ver pues las oportunidades y finalmente conclusiones. Entonces, vamos empezando con esta breve presentación. ¿Y qué tenemos como introducción? Bueno, cada vez que escuchamos cambio climático, ¿cómo reaccionamos cada vez que escuchamos cambio climático? ¿Cómo estamos reaccionando ante eso? ¿Cómo lo estamos viendo? Y siendo honestos, la mayor parte de nosotros podemos reaccionar con angustia o con ira o con temor o con desánimo o con indefensión o con preocupación o también con impotencia. De repente nos angustia el cambio climático que va a pasar con el mundo o luego nos enojamos y decimos, claro, esos industriales que contaminan y nos enojamos y otros nos desanimamos y decimos, no, pues es que ya el cambio climático llegó para quedarse, ahora qué va a ser de nuestra vida o con el temor, ¿qué va a ser de mi futuro, del futuro de mis hijitos o de mis nietos? O la indefensión es que no podemos hacer nada contra esto, preocupación. Y saben, todo esto, preocupación, impotencia, temor, indefensión, ira, desánimo y angustia, finalmente lo único que nos llevan es a, en la mayoría de los casos, a sentirnos incapaces de hacer algo, ¿vale? Sin embargo, el problema en realidad es que ha tomado el control de nuestra vida nuestro amigo el señor cortisol. Y el señor cortisol en realidad no es el culpable, porque el cortisol es bueno. Muchos han hablado de que el cortisol es malo, de que el cortisol bla bla, y que te inflama y que hace y que deshace. No, 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 a ver, veamos. El cortisol, siendo honestos, el cortisol tiene varias funciones que son sumamente importantes para nuestra supervivencia. Primero, nos ayuda con el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Regula también los niveles de inflamación del cuerpo, controla la presión sanguínea, equilibra los niveles de azúcar, controla el ciclo de sueño y vigilia, eleva la energía para que te puedas mantener activo y también que puedas manejar el estrés. Por otro lado, te ayuda a equilibrar la sal y el agua del cuerpo y adicionalmente contribuye a tu memoria y concentración. Total que el cortisol no es el actor malo en el cambio climático, porque a veces las emociones que nos dispara escuchar cambio climático, como les decía hace un momento, justamente es eso, ¿no? Estamos tensos, ¿qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir? No, es la reacción que tenemos la que eleva el cortisol. Y ahorita lo vamos a ver para después entrar ya a la parte técnica. Ahorita lo importante es que vayamos manejando bien nuestras emociones sobre el tema. Porque lo que necesitamos como aseguradores, reaseguradores o como expertos en gestión de riesgos es tener bajo control el señor cortisol. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a tomar decisiones totalmente equivocadas, totalmente desenfocadas y muy probablemente perdamos negocio. Porque las emociones son las que regulan en gran medida nuestras decisiones. Entonces, ojo con ello. ¿Qué te recomiendo yo? Que analices en cada ocasión que te enfrentes a tomar decisiones que tienen que ver con cambio climático. Por ejemplo, aceptación de riesgos. Lo primero, totalmente, es considerar que la oportunidad de ayer se fue ya. Ah, es que si yo le hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho, es que si yo, ya, el hubiera no existe, ya pasó, ya se fue, ya no te preocupes. Es que tenemos malos resultados históricos. Sí, sí, está bien, qué bueno, bravo, bravo, bravo. Qué bueno que tienes malos resultados históricos, porque si los analizas, podrás tomar mejores decisiones para el futuro. Por lo menos hay lecciones aprendidas, o lesson learned, como dicen, ¿no? Para que puedas tú tomar decisiones asertivas y puedas ir hacia adelante buscando mejores números, sin duda. Pero la oportunidad de ayer ya se fue. Déjalo pasar. La oportunidad de mañana no ha llegado. No ha llegado. Ah, es que si ellos tan solo hicieran esto,
Si pudiéramos corregir esto, si lográramos, y si no lo logras, ¿cómo va a ir tu negocio? Si el cliente no acepta tus términos y condiciones, ¿cómo va a ir tu negocio? ¿A dónde va a ir? El futuro, lo siento, no ha llegado. El ayer ya se fue. El futuro no ha llegado. Lo único que te queda hoy para tomar buenas decisiones es el día, vamos, el hoy, es el tiempo que tienes hoy. Este es el momento. Lo único que tienes, esta realidad, es lo único que tienes para tomar decisiones. Es el día de hoy. La oportunidad de hoy es lo único real. Es así. Entonces, si el ayer ya se fue, el futuro no ha llegado, lo que hoy tengo es lo único que tengo, mira, relájate, enfría tus pensamientos, tus preocupaciones y mejor ocúpate. Deja de preocuparte y mejor ponte a ocupar o ocúpate, como dicen algunos. Recomendaciones ahí en tu trabajo. Si puedes, pues haz algo de ejercicio, ¿no? Te levantas, caminas, das la vuelta 10, 15, 20 minutos para que se baje el cortisol y ya te sientas otra vez en tu escritorio. Ponte a escuchar buena música. Si te lo permiten, hazte un playlist de música que te guste, que te traiga buenos recuerdos, porque eso también regula el cortisol. Reúnete con gente positiva. No te quedes ahí con los negativos del negocio. Sí, sí tienes razón, todo va a ir mal. No, reúnete con gente positiva que te inspire, que te ayude a pensar de forma diferente. Aliméntate sanamente. Oh, no todos son frituras y cosas grasosas. Hay otras cosas de alimentos sanos, ¿vale? No todo es azúcar. Lee buenos libros. Lee buenos libros, por favor. Lo que entra a tu mente es lo que regula tu acción, es lo que regula tu reacción ante las situaciones también. Y bueno, yo espero que lo estés haciendo ya y que estés trabajando en lo que te gusta, porque si estás trabajando en algo que no te gusta, uy, pues no te va a ayudar mucho. Entonces, enfócate en lo que te gusta, ¿vale? Una vez hecha esta introducción, ahora sí vamos directo a lo que tiene que ver con el tema del cambio climático, perdón. Estábamos, está yendo para atrás, acá. Ok. Perdón, es que de esta manera controlamos esas reacciones emocionales, ¿vale? Ok. Vamos a ver cómo está el tema del cambio climático y su impacto en Latinoamérica. Es muy importante analizar esta parte. Y miren, ¿qué factores son los que inciden en el tema del cambio climático? Porque muchos nos hemos enfocado a echarle la culpa a los gases efecto invernadero, a los clorofluorocarbonos que abrieron un hueco en el ozono y se sobrecalentó el planeta. Y bueno, cuánta cosa que no hemos investigado, que no está mal. Yo no soy de los que dicen, no, esto no existe, porque, ojo, hay dos niveles o hay dos grupos en los extremos. Por un lado tenemos a los negacionistas, ahí no estamos nosotros. Y del otro lado están los catastrofistas, y ahí tampoco estamos nosotros. Nuestra postura es un poquito más ecléctica, un poquito más equilibrada, porque sabemos que hay factores que inciden en que haya este llamado cambio climático. En lo personal creo que son alteraciones climáticas más que cambio climático. Cambio se me hace algo muy drástico. Para mí un cambio climático sería que cayera nieve en el Ecuador, ¿no? O sea, o que, no sé, se secara completamente y se volviera un desierto la selva del Amazonas. Esa es mi idea de un cambio climático. Yo pienso que sí, sin duda más bien hay alteraciones climáticas. Bueno, cada quien le puede poner el nombre que, con el que lo identifique más, ¿no?
Pero bueno, el término común es cambio climático. Y como les digo, hay varios factores que inciden. Primero, y ahí ustedes pueden ver, la Tierra, nuestro planeta no es una esfera perfecta, eso lo sabemos. Esa imagen que ven ahí, le llaman ellos la patata espacial gravitacional, esta que está aquí, y es que hicieron mediciones en diferentes puntos de la Tierra para tratar de hacer un mapa gravitacional de la misma, y como es una roca, nuestro planeta es una gran roca que es irregular, pues tiene lecturas diferentes gravitacionales y entonces tiene más bien una figura como de una papa o de una patata, dicen ellos. ¿Qué es lo que ocurre con esta irregularidad del planeta? Lo que ocurre es que durante los movimientos que presenta el propio planeta, pues se manifiestan diferentes eventos que afectan nuestra climatología. Por ejemplo, de los movimientos que tenemos son rotación en 24 horas. Pero ¿qué ocurre si esa esfera ya no es perfecta, sino que está irregular? Obviamente, la rotación también presenta irregularidades. Ese movimiento presenta irregularidades, por eso hay días que de repente duran un poco más o un poco menos, y esto obviamente también cambia el calentamiento del planeta porque por unos segundos más o unos segundos menos se calienta un poco más o se calienta un poco menos, ¿no? Dependiendo de la etapa del año, del día y demás. Ok, ahora, adicional a eso, tenemos un pequeño problemita con nuestro planeta. Al ser irregular, el planeta es un planeta bailador. El planeta baila, ¿vale? Tenemos varios movimientos y ahí ustedes pueden ver el primero, el bamboleo de Chatley. Este, pues, se mueve cada 433 días. Está bamboleándose, ¿vale? Por otro lado, tenemos el movimiento de nutación. La nutación es un movimiento que tiene en nuestro eje de rotación, se mueve de un lado hacia el otro, como cuando los trompos están girando, que los ven ustedes como que bailan. Bueno, esa parte es la nutación. Y esto ocurre cada 18 años. Entonces, ya tenemos por ahí cada 433 días, casi son que poco menos de 2 años, algo por ahí, ¿no? Entonces, ese bamboleo pequeño que tiene el planeta. Y aparte, todavía se inclina un poco más el eje de rotación cada 18 años. Adicional a eso, todavía tenemos el movimiento de precesión, que esto es el cambio en el eje de rotación. El eje de rotación de nuestro planeta poco a poco va girando hasta que llega a la posición contraria y después regresa. Y esto más o menos tiene una ocurrencia a cada 26,000 años. Hoy día sabemos que nuestro eje de rotación está moviéndose. Por otro lado, también tenemos el tema de oblicuidad, es decir, qué tan inclinado respecto del ecuador está nuestro eje de rotación. Ahorita está en 23,5 grados, pero ha llegado a estar en 22 o ha estado también en 24. Así es que son movimientos que pues ocurren en nuestro planeta y que afectan directamente ya la climatología. O también la parte de la oblicuidad, que es la inclinación del eje, bueno, pues ya lo mencionaba ahorita, o la excentricidad, que es qué tan lejos se va el planeta Tierra en su órbita alrededor del Sol. Y ahorita, por ejemplo, algo que se ha encontrado es que ya no es tan elíptica la órbita, sino es un poquito más achatada y después se vuelve a extender y después se vuelve a cortar. Y esto es así. Y ocurre, dicen, entre 100,000 a 400,000 años es lo que está ocurriendo con la traslación. Entonces, todos estos movimientos pues inciden en cambios de nuestro clima. Y encima de ello tenemos los famosos ciclos de Milankovitch que combinan la precesión, la oblicuidad y la excentricidad para calcular los cambios en el clima. Ok, entonces, primer factor, el propio planeta. El propio planeta se mueve, baila, tiene diferentes acciones dentro del espacio donde se ubica.
y esto genera impacto en nuestro clima. ¿Qué otros factores? Bueno, también tenemos eh, los factores de cambio climático, como por ejemplo impacto de cuerpos celestes. Y ahí tenemos el caso de Chicxulub, que se habla, todavía se dice que fue el causante de la muerte de los dinosaurios. Bueno, sabemos que nuestro planeta cada cierto tiempo recibe impactos de cuerpos celestes, ¿no? Hasta ahorita no hemos tenido así un gran impacto, pero han visto ustedes videos de, sobre Rusia estalló un meteorito, sobre México, en la Ciudad de México pasó volando algo. Y bueno, es que es así, estamos en el vecindario espacial y de repente tenemos estos visitantes que llegan, ¿no? Ah, pero algo que también ocurre con nuestro planeta, y lo vemos ahí, son las erupciones volcánicas. Krakatoa, por ejemplo, que desapareció prácticamente la isla, ¿no? Bueno, ahí sigue un pedacito de lo que era Krakatoa, ya nada más quedó prácticamente la boca del volcán. O Tambora, que ese nos tocó, y ahí ustedes pueden ver, por ahí está la imagen, cómo se vio desde el espacio esta erupción enorme de este volcán también. O incendios forestales que aportan también, pues, contaminantes hacia la atmósfera. Y que dicho sea de paso, los bosques en muchas ocasiones necesitan del fuego para poder permitir que las propias plantas, las propias especies lleguen a crecer. Hay algunas plantas que requieren cada cierto tiempo que haya fuego para que eso dañe un poco la cubierta de la semilla y ésta pueda salirse de esa cubierta endurecida y pueda germinar. Hay plantas que son así en los bosques y cada cierto tiempo ocurren esos incendios. Tal pareciera como si el planeta supiera qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, tenemos las teleconexiones atmosféricas. Ahí ustedes pueden ver cuántas hay. La oscilación del Pacífico, el Niño oscilación del Sur, oscilación de la Antártida, el patrón de Norteamérica, en fin, hay muchas teleconexiones que se han descubierto y que entre ellas también afectan al comportamiento climático de las diferentes regiones del planeta. Ahora, ¿esto es así o son inventos míos? Miren, echen nada más así rápido, échenlo ustedes ahí. Pregunten a la inteligencia artificial qué ocurrió en el año 536 y qué ocurrió en 1816. Y se van a dar cuenta de lo que pasó. Se van a dar cuenta de que hubo eventos que el día de hoy podríamos decir es cambio climático, pero no lo fue, no lo fue. Era parte del ciclo del planeta. O lo que ocurrió entre el siglo XIV y el siglo XIX. ¿Qué tantos eventos ocurrieron ahí? De hecho, hubo una mini era glacial. En Europa tuvieron mucho frío en una temporada en la que no debería hacer frío. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que no nos pongamos tan catastrofistas y además querramos echarle todo encima a que estamos nosotros causando el cambio climático. El planeta tiene sus propios megaciclos, no los hemos entendido totalmente, estamos enfrentándolos y al enfrentarlos, obviamente nosotros en la parte de gestión de riesgos, estamos enfrentando también temas relacionados con la incertidumbre, con la probabilidad. Tenemos que trabajar con estos dos ambientes, es decir, un ambiente de riesgo y un ambiente de incertidumbre a la hora de tomar decisiones sobre si voy a tomar o no voy a tomar X o Y riesgo, ¿vale? Entonces, no nos vayamos tanto acá. Es que por el cambio climático ya no te lo puedo aceptar. Uy, uy, mejor analicemos bien. Mejor vayámonos un poquito más tranquilos, hagamos números y avancemos en la toma de decisiones. Miren,
Esto era algo que apareció hace 14 años, más o menos. Se hablaba de que esto iba a pasar si el mundo alcanzaba 4 grados centígrados más. Se hablaba de que iban a reverdecer los polos. Se hablaba de que Latinoamérica sería un enorme desierto con 2 pantanos, uno ubicado en México y otro en la zona de Brasil, que las playas y casi todas las islas del Caribe iban a desaparecer y que la migración para sobrevivir sería obligada y tendríamos que irnos hacia los polos justamente. ¿Ha ocurrido esto? Mm, todavía no, todavía no. Gracias a Dios, todavía no. Porque esto lo tenían proyectado para el año 2030 y estamos en el año 2025. Algo bien hemos hecho, sin duda. Algo bueno se ha hecho con la conciencia de que hay que cuidar nuestro planeta. Sin duda que hemos tenido un efecto positivo. No hemos logrado todo lo que queremos todavía, es cierto, pero hemos hecho muy buenos esfuerzos, porque al menos ahorita yo no he visto que México tienda a ser un pantano. Más bien se volvió muy seco. Tuvimos muchos años de sequía y apenas recién nuestras presas en México se están recuperando, apenas está llegando la suficiente cantidad de agua. ¿Esto significa entonces que algo bueno hicimos? O tal vez no fuimos tan buenos, pero la naturaleza sí. Y está equilibrando. Miren, en los últimos meses, con las lluvias de este año, se ha inundado en varias ocasiones la Ciudad de México, en diferentes partes. Y mucha gente dice, es el cambio climático. Y yo les digo, no, no es el cambio climático. Más bien es la impermeabilización que hemos hecho nosotros del suelo. Si ustedes ven la Ciudad de México desde el aire, es una mancha gigantesca de concreto y de asfalto, con muy pocos puntos para que el agua de lluvia pueda irse al subsuelo. Eso sí, y no es la única vez que la Ciudad de México se inunda. En 1950, en la década de los 50 del siglo pasado, se inundó. Bueno, recién se había fundado la Ciudad de México, ya había desaparecido Tenochtitlan, ya era la Ciudad de México. Yo creo que tendría un poco más, tal vez de un siglo de haberse formado algo por ahí. Cuando se superinundó y la ciudad se tuvo que abandonar y estuvo abandonada por muchísimos años. Hasta que regresaron, se volvió a fundar la ciudad, hubo una refundación de la Ciudad de México, porque es una zona inundable. No hay más que escribir. Chequen la historia. Entonces, ¿es cambio climático? ¿O son los megaciclos que todavía no entendemos? Yo lo dejo ahí sobre el escritorio, pero es importante que entendamos, que leamos, que nos vayamos a la historia y que de ahí también obtengamos información. ¿Vale? Por cierto, hay por ahí algún estudio muy bueno de sequía. Lo he promocionado yo desde el año 2003. Muy bueno, muy bueno. Las historias sequías en México. Perdón, las sequías históricas, sí, sequías históricas en México o historias de las sequías en México, algo así se llama el estudio. Pero es muy interesante porque te habla de en dónde hubo las sequías, cuántos muertos hubo, o sea, muchísima información que está presente en estos documentos históricos. Ok, avancemos entonces. ¿Cuáles son las amenazas que podemos ver en el sector agroalimentario de Latinoamérica? Hay muchos temas que necesitamos considerar. La primera amenaza, sin duda, es el comportamiento errático del clima, ¿vale? Hemos vivido en los últimos años temperaturas extremas, sobre todo hacia la parte de sequías, calor extremo, y no se preocupen, van a venir heladas, van a venir heladas. Esto es así. Tuvimos una mega helada en el año 2011
y seguro que esa miguelada se va a repetir nuevamente. Y hay que estar prevenidos, hay que estar preparados para ello. Por otro lado, también tenemos la distribución irregular de la precipitación, tanto espacial como temporal. Y esto nos afecta directamente en los ciclos agrícolas. Y no nada más ahí, sino también en la disponibilidad de agua para uso en tema ganadero o en tema acuícola. Otro punto importante también es que hay una mayor frecuencia de efectos adversos como sequías, granizadas. Esto ya lo sabemos. Por otro lado, tenemos una alteración en el cambio, digo, perdón, en el equilibrio ecológico, y esta alteración en el equilibrio ecológico viene a ser dado por esta parte del incremento de ataques de las plagas y las enfermedades en los cultivos. Ya estamos viendo, por ejemplo, ahora en Ecuador ya llegó el Fusarium, Colombia en su momento lo tuvo, estas nuevas cepas de hongos que pues se están trasladando y están surgiendo y son mucho más virales, son más agresivas, por ponerlo así. Y algo que ha estado ocurriendo, una destrucción del microbiota del suelo, y esto es necesario detener. Esta alteración del equilibrio ecológico, sin duda que nos afecta de gran manera para la parte agropecuaria y necesitamos contenerlo. ¿Con qué? Con mejores prácticas, con el uso de productos que restauren la microbiota del suelo para permitir mejor supervivencia de las plantas y reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Si logramos esto, la parte del comportamiento errático del clima seguramente va a ir bajando, porque uno de los problemas que tenemos también es que hemos deforestado demasiado. Si vas a hacer algo en el momento de aceptar un riesgo, chécate cómo está el índice de deforestación alrededor. ¿Cómo era hace 10 años? ¿Cómo es ahora? Chécalo. Ahí lo puedes ver en Google Earth sin hacer gran investigación. Hace 10 años, ¿cómo estaba? ¿Cómo está ahora? ¿Ha habido deforestación? Ups. Tal vez entonces el comportamiento del clima va a ser ligeramente diferente. Otro punto también es que estamos presenciando reducción en la productividad. Oye, ¿los cultivos rinden menos? Sí, pero les metemos más agroquímicos, les metemos más fertilizante, con tal de que no pierdan la productividad. Oye, ¿hay disminución en la producción de proteína animal? Sí, también. Y más ahora que las vacas son culpables de todo y las queríamos matar. Las vacas no son culpables de todo. Pero bueno, eh, la deforestación ya lo mencioné. Entonces, sin duda que estas amenazas afectan nuestra actividad. Hay cosas para hacer, sin duda. Dejemos de utilizar tanto agroquímico. Yo estuve en la industria de agroquímicos, yo fui investigador en la industria de agroquímicos. No tengo nada contra el uso de agroquímicos, pero como bien decía un experto, hay que usar los agroquímicos como un estilete y no como una guadaña. Es fundamental eso. Ok, ¿qué otras amenazas tiene? Uy, aquí viene algo que no nos gusta mucho, pero que afecta. Y vamos a tener en los próximos días otra transmisión en vivo sobre la parte de riesgos psicosociales, porque estos afectan directamente al sector agropecuario y casi no hablamos de ello. Pero bueno, primero el incremento en la desigualdad social. Hay una pobreza rural que sigue y los gobiernos equivocadamente han pensado que si distribuyen dinero van a poder resolver estos temas. Es que no se trata nada más de dar dinero, se trata de enseñar a ser a la gente productiva y no a ser dependiente. Se trata de enseñarles a organizarse y a ser emprendedores y no extender la mano para recibir la asistencia social. Pero bueno, cada gobierno sabe cómo quiere manejar su nación. Nosotros estamos a favor de la productividad, de la educación, de compartir conocimiento y de que la gente sea independiente o capaz, pues, de producir su propio ingreso. Entonces, la pobreza rural ahí sigue,
no se resuelve del todo. Tenemos acceso limitado al financiamiento, lamentablemente, y en México todavía más, por razones que seguramente eran justificables, se quitó a una entidad financiera, pero no se ha logrado resolver el acceso al financiamiento. Necesitamos construir un modelo viable, creíble, auditable, transparente, que permita que fluya el recurso hacia el campo para que el agricultor y sus hijos se vuelvan productivos y encuentren un sentido de vida ahí, en donde viven, en el campo. Y esto solamente lo podremos lograr a través de la educación, por un lado, y a través también de la formación y educación continua de los profesionales que trabajan en el sector agropecuario. Bueno, por otro lado tenemos la paradoja nutricional y esto es horrible. ¿Cómo es posible que la mayor o el mayor nivel de desnutrición se encuentra en las zonas donde habitan aquellos que producen los alimentos que todos consumimos? Nosotros nos nutrimos bien, tenemos acceso a diferentes productos, pero en las regiones los niveles de desnutrición son enormes. Esa parte hay que resolver. Otro punto importante, y ya lo estamos viendo en varios lugares, es el tema de la migración. Hay un despoblamiento rural, pregúntenle España, Italia, en Europa en general hay muchos lugares donde la gente ya no está en el campo. Y la agricultura y la ganadería ya no se han vuelto actividades interesantes. Quedan algunos pobres sobreviviendo ahí, algunos que han logrado todavía cierto nivel de vida para mantenerse en el campo, pero muchos de ellos en realidad se han empobrecido mucho más todavía. Y bueno, de América Latina no nos preocupemos, aquí ya es tradición que la gente del campo sea gente que vive pobre. Y en muchas ocasiones no es porque quieran estar pobres, en ocasiones es porque ellos mismos no saben para qué sirve el dinero, no saben el manejo del dinero, sobreviven, pero no han generado un concepto de empresa para vivir de ello. Hace poco hablaba con un agricultor y lo mismo que me decían hace 30 años, 35 años. Ingeniero, de lo que se trata es de que usted me ayude a vender mi cosecha a mejor precio. No quiero producir más. Lo que quiero es que me compren a mejor precio o por lo menos al precio de hace 2 años que era muy bueno. Se los dejo ahí a los administradores de riesgos. ¿Qué busca un agricultor? Mercado. Cuando le resuelvas el tema del mercado te va a escuchar. Ok, otro problema que tenemos son asentamientos urbanos irregulares. La Ciudad de México, en Brasil las grandes ciudades y en muchos otros lugares. Esos cinturones de pobreza ahí siguen. Y la gente sigue migrando. Ayer, por ejemplo, ayer por la tarde caminaba yo aquí en una de las calles de la Ciudad de México y estaba un agricultor de Oaxaca con su esposa sentada en la banqueta quejándose de algún dolor que traía por un tema de una herida en una pierna y evidentemente había pie diabético, se notaba, no había que revisar mucho. Y este pobre hombre ahí diciendo con la mano así, oiga señor, disculpe, oiga señor, oiga señor, oiga señor, mendigando. Y cuando le preguntas, oye, ¿qué está pasando? "Ah, es que traje a mi esposa para que la traten, pero lo que teníamos de dinero ya se nos acabó". Ellos no conocen que hay entidades que les pueden ayudar en la salud pública y demás, en fin, pero ya se movieron a la Ciudad de México y si resuelven aquí su tema, ellos no se van a regresar. Piensan que aquí está la solución para sus problemas cuando
deberían de estar de regreso en sus lugares para resolver desde allá los problemas que ellos tienen. La ciudad no se los va a resolver. Y luego a veces caen en manos de gente que los explota, que los mantiene aquí, pero los explota, porque los pone a vender chicles, a tener niños cargando en brazos y pidiendo en la calle, y son pequeñas mafias, y perdón que lo diga, pero es así, pequeñas mafias o grandes mafias, no lo sé, pero es gente que después me ha tocado ver cómo llegan, recolectan el dinero, les dan una bolsa con una torta y un jugo y se van. Y ya después lo recogen más tarde o los mandan en camión. Me ha tocado verlos. Ay, ¿por qué no los denuncias? Yo estoy haciendo mi parte. Yo ya participo en una asociación, se llama A21 y estamos ahí trabajando. Ok, por otro lado, temas de la demanda insatisfecha de servicios urbanos. Claro, a mayor cantidad de gente, mayor demanda de servicios urbanos y esto mete bajo presión a todo lo que una ciudad hace. Aquí en nuestro municipio, es un municipio aledaño a la Ciudad de México, problemas de red de agua potable, de drenaje, obviamente hay insalubridad y empiezan también algunos temas de violencia y demás. ¿Por qué? Porque no hay una forma de satisfacer esa gran demanda de servicios urbanos. Encima de esto, todavía el tema de derechos humanos, lo que mencionaba hace un momento, violencia social, desempleo, subempleo, insalubridad. Ok, todo esto derivado obviamente del tema de cambio climático, de esas alteraciones climáticas. Ahora, ¿en medio de esto hay oportunidades? Sí, porque cuando hay grandes problemas, siempre hay grandes oportunidades y yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Primero, entendamos que la industria agroalimentaria, partiendo de insumos y de recursos de baja calidad, bueno, al menos así le llaman recursos de baja calidad, porque finalmente son fuentes minerales, la mayor parte de ellos, y son insumos que no son tan elaborados. A través de los procesos de fotosíntesis y de biosíntesis generan productos de alto valor para la industria o para el consumo en fresco. Y ahí, hoy día sabemos, tenemos demanda de alimentos, de extractos medicinales, de forrajes, de fibras, de ornamentales, de servicios ambientales y de biocombustibles. Como podemos ver, hay muchas actividades que están demandando del sector primario soluciones. El tema es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos dispuestos a aportar algo ahí? Por ejemplo, en la parte de servicios ambientales, los bonos de carbono. No se ha concretado completamente, pero ya ha caminado bastante este concepto. Poder fijar dióxido de carbono y que esos bonos lleguen a proyectos verdes para darle sostenibilidad. La industria los compra y después regresan hacia esos proyectos verdes. Y hay algunos ejemplos muy buenos en el norte de México y en otras partes del mundo. Entonces, creo que esto deberíamos de impulsarlo más. Creo que deberíamos de generar más temas de respaldo financiero y de seguros para este tipo de proyectos. Otra gran oportunidad, bueno, hablando de los bonos, es, a ver, si hay dos tipos de bonos de carbono, ¿vale? Uno que es el bono de cumplimiento y otro que son los bonos voluntarios. Y también estos se pueden vender ya sea a través de la bolsa o puede ser a través de proyectos certificados. Pero ¿a qué voy con esto? A que aprovechemos esta estructura ya existente de los mercados para repensar cómo podemos nosotros desde el sector de la gestión de riesgos, ya sea seguros o reaseguro, cómo podemos influir más en esto. Porque casi siempre las soluciones que hemos dado a través de seguros y a través de esquemas similares de transferencia de riesgo ha sido muy enfocado a la parte del financiamiento en banco. ¿Qué estamos haciendo con la bolsa de los bonos de carbono? Creo que aquí hay una
beta muy interesante de negocio que podríamos implementar. Ok, perdón. Y, perdón, vamos para adelante. Y finalmente la otra parte, biocombustibles también. Esta parte de biocombustibles, creo que podemos todavía impulsarlo más. Por ejemplo, tener biogás de fermentación, obtener biogás ya sea de pirólisis, que esta es una tecnología que poco hemos usado. Es decir, volatilizar la materia orgánica de tal forma que se vuelva un gas combustible. En Alemania lo usaron mucho después de la Segunda Guerra Mundial, no había combustible. Entonces, a través de la pirólisis tomaban maderas, las metían en un reactor y más o menos como a 800 grados centígrados esa madera se volvía gas y ese gas lo podían quemar en un motor y se movían los autos. Eh, esta parte de la pirólisis la podríamos utilizar, sí, la tecnología está disponible. Biodiesel, empresas dedicadas a hacer biodiesel. Yo sé, en algunos países ya lo hacen, en nuestro país todavía hay poca gente que lo hace. En realidad, son pocos los que están trabajando con esta parte del biodiesel o el bioetanol también. De repente nuestros agricultores de maíz o de granos nada más quieren que les compren las cosechas. Oye, ¿por qué no los beneficiamos de otra manera? ¿Por qué no los fermentamos? ¿Por qué no les damos otra utilidad? En lugar de que se queden ahí los granos, porque tal vez ellos no tienen mucha visión de que pueden hacer con esto fermentos y obtener de ahí alcohol. En Estados Unidos, las refinerías de etanol son algo que ya existe. Bueno, es tan abundante, por decirlo así, que hasta en crisis entraron estos amigos, ¿no? Pero aquí en México o en otras naciones de Latinoamérica, ¿por qué no hacemos esos estudios? ¿Por qué no enfocamos esa parte de, ok, va a ser maíz, pero va a ser maíz o va a ser arroz o va a ser algún otro grano para volverlo alcohol? Hemos trabajado mucho con el maíz, no sé, pero arroz podría ser. ¿O lo podríamos fermentar y obtener algún gas y eso utilizarlo como biocombustible? Hay que ver. Biohidrógeno de algas y bacterias para la parte acuícola. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece como ventaja esto? Por un lado, vamos a transformar una biomasa que tiene una densidad energética baja en un producto de alta densidad energética. Claro, necesitamos una buena cantidad de biomasa, pero creo que deberíamos también de ir pensando en cómo estar financiando estos proyectos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un proyecto para producción de nopal en México, un proyecto que dentro de las múltiples actividades que tenía era convertir todos los residuos de la cosecha de nopal, que son toneladas y toneladas, en biogás, meterlas en un fermentador y producir con esto biogás, metano prácticamente. Estuvimos viendo con una empresa que se dedica a toda esta serie de reacciones eh, y tienen su oficina en Guadalajara. Estuvimos viendo todo el proceso de cómo se tenía que convertir y parte de esto, como parte del nopal iba a ser para alimento animal, recogíamos el estiércol de los animales junto con los orines, los metíamos en la bolsa y en esa bolsa donde se hacía la fermentación metíamos todos los desperdicios que hubiera de nopal. Y nos dijeron ellos, no nada más metan nopal, si hay otros cultivos, rastrojos de maíz, de arroz, de lo que sea, métanlo para que se aumente la biomasa que tiene baja densidad energética y se produzca este gas metano que tiene una alta densidad energética. Entonces, creemos que sí hay soluciones y hay grandes oportunidades. Basta darse una vueltecita al campo en la temporada de cosechas y ver
cómo es que está manejándose todos los residuos de las cosechas ahí. ¿Vale? Ok, creo que al final de esta charla, y les agradezco a todos los que se conectaron, creo que al final de esta charla hemos llegado a entender varias cosas. Primero, el cambio climático no es algo único, es multifactorial. Claro, nuestra actividad lo favorece, sí, pero no es el que lo causa. Nuestra actividad sí que lo favorece, pero no es el que lo causa, porque causas hay muchas. Ya lo vimos, la forma que tiene el planeta, los movimientos que tiene, la presencia o no presencia de erupciones volcánicas y toda esta serie de cosas. Entonces hay varios factores que inciden en esto. En lugar de ponernos nerviosos y preocuparnos, vamos a ocuparnos. Otro punto importante que creo que podemos poner como conclusión es que la sociedad en conjunto debe adoptar medidas para reducir, obviamente, el incremento en temperatura. Eso creo que lo hemos logrado en buena medida, pero tenemos que seguir haciéndolo. Por otro lado, la actividad agropecuaria sin duda va a ser pilar fundamental en la estrategia del control del cambio climático y lo acabamos de ver. ¿Por qué? Por las soluciones que puede aportar. Y lo menciono ahí, diversas oportunidades para agroemprendedores para que generen utilidades. El tema es cómo los organizamos a ellos. Es fundamental que entremos en esa parte. Los gobiernos cada vez se han salido más del tema del extensionismo o de la asistencia técnica. Los agricultores quedaron mal acostumbrados a que la asistencia técnica era gratuita y les llegaba a través del gobierno. Y creo que no tiene que ser así. Creo que el modelo más adecuado sin duda es que sea, sin duda, privado. Si el gobierno quiere participar, está bien, puede participar, no digo que no, pero creo que en todo caso el gobierno debería nada más de dar un incentivo o un apoyo para que el agricultor termine pagando y que le cueste. Si no te cuesta, no lo valoras. Eso hay que ponerlo bien en claro. En Estados Unidos, por ejemplo, el servicio de extensionismo agrícola es buenísimo. Y en realidad, ¿qué ocurre allá? ¿Por qué es tan bueno? Porque le cuesta al agricultor. Ah, ¿cómo que le cuesta si es gratuito? Tú vas a la oficina de extensionismo agrícola. Sí, pero está consciente el agricultor de que sí le cuesta porque tiene que pagar impuestos y demás. Ahora, en México y en otras naciones, deberíamos de adoptar algún modelo donde el agricultor entienda que lo que está recibiendo de asistencia técnica, para mí sería ideal que fuera privado. Si no, entonces, bueno, que sea por parte del gobierno, pero que el agricultor entienda que le cuesta, que tiene valor, que no es algo gratuito, porque si es gratuito, entonces ya no tiene valor. Y de esta manera, recibiendo esa asistencia técnica, que entienda que puede generar utilidades y que al momento en que genera utilidades su realidad va a cambiar. Si el agricultor dice, ok, yo estoy metido no en el negocio de la agricultura, sino en el negocio de la prevención del cambio climático y por eso gano dinero, creo que la mentalidad podría cambiar. Ahora, otro punto importante es que todos los agroemprendimientos sin duda requieren de un plan estratégico para la gestión de riesgos. Y dentro de esto debe de estar el seguro. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que el seguro nos lo han restringido. ¿Por qué? Porque le quitaron los subsidios o los tienen muy reducidos. Está bien, pero no es lo ideal. Las grandes naciones son grandes porque apoyan justamente la parte de administración de riesgos. Vean todos los países que están en avanzada, ¿no? ¿Dónde es exitoso la agricultura? ¿En Estados Unidos? Ah, bueno, ¿por qué? Porque tienen un seguro que está subsidiado. En China, ¿cómo les da? Ah, pues tienen un seguro que está subsidiado. Yo creo que las autoridades deben de ser conscientes de que es necesario nuevamente apuntalar, dar soporte al seguro agropecuario para que fluya el financiamiento y queden protegidos los riesgos, porque la agricultura nos va a ayudar a mitigar el cambio climático.
no es por capital político, sino para beneficio de todos, porque a través de la agricultura podremos mitigar, como ya pudimos ver, la parte del cambio climático. Muy bien, pues era algo así rapidito, breve que tenía para ustedes y les agradezco mucho el que hayan podido participar. Eh, Vamos a seguir a lo largo de las próximas semanas con más transmisiones en vivo y además también con algunos temas adicionales de seminarios presenciales y demás. Es nuestro tercer aniversario. Queremos seguir compartiendo conocimiento. Esto nos entusiasma. Y bueno,